informaba sobre la intervención con fines de liquidación de Banco FAMSA. Incluso platicamos con el secretario ejecutivo del IPA. Y me parece que es un tema muy relevante en varios sentidos. Por un lado, la operación en sí misma. Y segundo, este ruido que se está haciendo en torno a la solidez del sistema financiero. Déjeme decírselo clara y fuertemente. No había nadie que supiera más de la crisis bancaria en los 90. Esto no se parece absolutamente nada. Pero para hablar de este tema me da muchísimo gusto saludarte, Juan Pablo Graf, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, David. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Juan Pablo, ¿prefieres comenzar por Banco FAMSA o por el sistema bancario y financiero? Hablemos de Banco FAMSA, David, si quieres. Como lo hicimos público ayer en la conferencia de prensa y los comunicados de prensa que se hicieron, el caso de Banco FAMSA es un caso muy aislado, ¿no?, de irregularidades importantes con respecto a la regulación, básicamente de financiamientos al grupo FAMSA, ¿no?, de créditos relacionados que están limitados en la ley, en la regulación, y que el banco tuvo problemas de seguir por algunos intentos que se hicieron entre agosto y septiembre del año pasado de disminuir esas operaciones, de capitalizar a la institución. Se hicieron esfuerzos que no fueron suficientes y en marzo de este año hicieron una operación de un fideicomiso que ellos consideraban que ya no iba a ser como una operación relacionada. La Comisión Nacional Bancaria le hizo saber al banco que es otra operación relacionada y bueno, todo esto derivó al final de cuentas en la revocación del banco. Es un hecho aislado, es un hecho que la punta del iceberg, digamos, se dio en marzo, entonces no es un deterioro del banco relacionado con la situación económica que deriva a su vez de la reducción de la actividad económica debido al confinamiento, ¿no? Entonces es un hecho que nosotros vemos como aislado, ¿no?, que se estuvo gestando desde hace algunos años, que la comisión hizo más claro al verlo en una visita de inspección el año pasado, a principios del año pasado, y por eso consideramos que no es un hecho que se pueda generalizar al sistema bancario del país, ¿no? A ver, Juan Pablo, punto número uno. Y para ser muy puntuales y evitar este rollo que se está haciendo, hay quienes creen que esto se derivó de la crisis y que por lo tanto se podría extender a otros bancos. Categóricamente reiteras que eso no es así. El problema de FAMSA es completamente aislado, tiene que ver con esas deficiencias en el manejo del riesgo por la situación del grupo al que pertenecía y por una violación de las normas regulatorias, ¿no?, por créditos relacionados, financiamientos relacionados, y la punta del iceberg, te digo, se dio en marzo, cuando hicieron una operación con lo cual pretendían decir que las operaciones relacionadas habían desaparecido. Este no fue el caso y se les observó de esta manera, y entonces empezó ya el proceso legal, ¿no?, de observarlo por parte, de allegarnos de toda la información, de observárselo a ellos, de que nos respondieran y ya en última instancia emplazarlos para que ya con un aviso de revocación argumentaron a lo que su derecho convenía, y así acabamos ya en la revocación esta semana, David. O sea, con COVID, con crisis financiera o sin ella, la situación hubiera sido la misma para FAMSA. Es correcto porque empezó con un problema del banco, del grupo, antes cuando la bancaria, la comisión, mediante una visita de inspección, encontró estas deficiencias de manera más clara a principios del año pasado. Juan Pablo, ¿funcionaron o no los sistemas de alertas tempranas? Porque hay quienes cuestionan esta parte de la autoridad. Funcionaron muy bien, David, porque cuando después de esa visita de inspección se hicieron esas observaciones y se le hizo ver al banco que si no tomaba acciones correctivas,
su ICAP se iba a ubicar por debajo del mínimo. Y es por eso que digo que en agosto y septiembre llevaron a cabo una inyección de capital nueva en firme, y otra operación por la cual los accionistas del grupo dieron al banco en dación de pago inmuebles de su propiedad por un monto importante, ¿no? Cercano al nivel del capital del banco, ¿no? Y entonces, de esta manera, la alerta temprana funcionó para que hicieran esas operaciones. Pero luego la situación continuó deteriorándose y fue como llegamos a esto. Entonces, sí hubo una aportación muy importante de recursos en agosto y septiembre, pero la situación de la entidad y de su grupo de control no mejoró, y así se fue deteriorando la situación. Pero pretendieron que habían mejorado la situación con una operación a principios de marzo, antes de que entráramos ya en el país en la etapa en la parte del COVID, ¿no? Entonces, yo lo digo categóricamente que es una situación anterior a la situación económica que tenemos, y es aislada. Ahora, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de una crisis sistémica? Te lo tengo que preguntar, aunque yo digo categóricamente que no, que esto no se parece en nada a 1990, a los 90s. Y yo estoy de acuerdo contigo, David. No se parece nada, porque los bancos son completamente diferentes a los que existían en aquellos tiempos, y con un país de los que se adelantó en la adopción de Basilea III, con los índices de capitalización y liquidez que tenemos hoy en día, que hacemos, no solamente tienen esos niveles de capital, sino una parte importante del cambio regulatorio después de Basilea III, estar haciendo pruebas de estrés, ¿no? Entonces, no solamente nos quedamos en ver los niveles de capital y de liquidez de los bancos, sino que les decimos, bueno, ¿cómo se vería tu situación si entraras en una situación de estrés? Y esto lo hacemos en conjunto con las otras autoridades dentro del marco del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, trabajando también ahí con la Secretaría de Hacienda y Banco de México. Entonces, no es solamente la confianza que nos da ver capital genuino en las instituciones, ver reservas crediticias, ver que la cartera vencida está adecuadamente cubierta con las reservas crediticias. Vemos a la banca hacer, todavía en este periodo, en el segundo trimestre del año, todavía estamos viendo a la banca hacer todavía utilidades en menor medida, ¿no? A la banca la estamos viendo siguiendo la recomendación de la Comisión de no dar dividendos en este año, que lo han hecho, y eso también les posibilita seguir absorbiendo pérdidas que pudieran enfrentar por la situación que estamos viviendo. Vemos a la banca, por estas circunstancias, muy bien preparada para enfrentar esta situación. Se habla de otros dos bancos, Juan Pablo, de otros dos pequeños bancos. ¿Qué tan qué tan mal es la situación de esas instituciones y en qué proceso van? Se les da a todas las instituciones, David, seguimiento continuo, ¿no? Sobre todo cuando entramos ya en la fase de la pandemia, tenemos conversaciones con los 50 bancos del país cada 15 días, ¿no? Estamos muy de cerca con las instituciones, viendo cuál es su situación, ¿no? Y hay bancos que tienen debilidades diferentes, ¿no? Pero estamos trabajando mucho con las instituciones para que se tomen las medidas adecuadas, ¿no? Arrancamos, o cuando empezó la pandemia, el sistema como un todo luce, como te lo digo, muy bien preparado, ¿no? Y estamos dando seguimiento puntual a todos los bancos del sistema para que se tomen las medidas adecuadas de su gestión de riesgo y de inyección de nuevos recursos cuando sea necesario. El problema es que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tengo que hacer una entrevista y te tengo que preocupar. Al depositante en el sistema financiero, que es quizá el más relevante, ¿qué le dirías? Porque yo honestamente estoy convencido que esto está muy lejos de ser una crisis sistémica, que hubiera ocurrido con o sin crisis económica, que esta banca no se parece, esta banca y estas autoridades no se parecen absolutamente nada a las de mediados de los 90. Pero te tengo que preguntar, y ahí sí, ¿qué decirle al depositante? Porque ya hay quien
se empieza a poner excesivamente nervioso y ya piensa en términos de fobaproas y rescates bancarios, que insisto, y quiero ser muy claro en esto, nada que ver. Nada que ver, David, como lo dije, por la situación propia de la banca, que ya lo vuelvo a repetir, capital, liquidez, reservas, utilidades, medidas contracíclicas en el sentido de, por ejemplo, ahorita no utilizar dividendos, pruebas de estrés, eso es completamente nuevo en el sistema bancario, y ni hablar del marco macroeconómico, la disciplina fiscal, la autonomía del Banco Central, es otro país, es otro sistema bancario, no estamos nada cerca de una crisis como la que se vio en los 90. De hecho, creo que ahí está la información. Ayer el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, BBVA Research presentaron un reporte. Los bancos se ven bien, o sea, se ven, lo decías, algunos haciendo utilidades, y un indicador que podría ser muy preocupante, la cartera vencida anda prácticamente sin problemas, ¿no? Es correcto, la cartera vencida, obviamente por la situación económica que estamos viviendo y el confinamiento y todo. Recordarás que a finales de marzo anunciamos la facilidad de los criterios contables especiales, por los cuales la banca para las carteras reestructuradas, que ya conocemos, alrededor de 8 millones de créditos, la banca no tiene la obligación ahorita de esa cartera reestructurada de constituir reservas, pero algunos bancos sí lo están haciendo, ¿no? Entonces vamos a estar dándole seguimiento a esta situación para ver que los bancos estén preparados para afrontar las carteras como vienen, ¿no? Tendremos un incremento en la morosidad producto de la situación, pero normal y controlado. Juan Pablo, te agradezco mucho la entrevista. Seguimos en contacto. Buenas noches. HSBC presentó Análisis Superior con David Páramo.